rey. El rey es el que tiene la gloria y la honra. El rey es el que lo merece todo. El rey es el único. Es el único. Hay un motivo para vivir, es para adorar a Dios. El hombre que no tiene en su corazón el deseo de adorar a Dios, no tiene nada. Porque fuimos creados para adorarlo. Y Él en ese regalo que nos dio a nosotros de esta tierra y de toda su creación, nos la dio. Esto es para ustedes, pero lo único que le pido a ustedes es que me adoren. Wow. Nuestros pensamientos. La gente dice, pero si yo soy buena persona, ¿y por qué no puedo entrar al cielo? Porque hay que creer las condiciones que Dios nos puso a todos, que es adorarle. Amén. Padre, te damos gracias en este día. Te adoramos, Señor. Te adoramos de todo corazón. Enséñanos a adorarte de lo más profundo de nuestro espíritu, Dios mío. Enséñanos, Señor, a llegar delante de tu presencia como aquellos hombres que buscaban de ti día y noche. Podían venir delante de ti, Señor, porque su causa era justa y estaban delante de ti. Porque tú los escuchabas, Padre, y tú le hablabas, tú los guiabas. Oh, Señor mío, yo te adoro, Señor, con toda mi alma, con todo mi espíritu y con todo mi ser. Así como tú lo has pedido, así yo quiero hacerlo, Señor. Muéstrame tu gloria cada día en mi andar diario. Límpiame de toda maldad, de toda iniquidad que pueda venir a mi mente, Dios mío. Sé propicio en mis necesidades. Oh, yo quiero buscar tu rostro todo el tiempo y adorarte en todo momento. Amén. Sea la gloria y la honra para ti este domingo que te entregamos en adoración, en súplica, en ruego, pero sobre todo en darte gracias por lo que eres para nosotros. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos todos. Amén. Amén. Siéntese, hermano. El evangelio no es algo que sea de una inspiración o el romance de adornar nuestras palabras. El evangelio va más allá de lo que nosotros podamos creer en nuestra mente, sino es lo que Dios instala en nosotros a través del regalo del sacrificio de la cruz. Quiero comenzar rápido porque tengo tantas cosas, tantos apuntes que he puesto aquí. Y quiero compartir todos estos apuntes. Si hay alguien que ha traído una pluma, ha traído algo para escribir, bueno, ahí lo tenemos. Pero lo más importante es que hoy usted se va a llevar una información más. Haré lo posible porque el tiempo no me gane, que siempre me es muy difícil. Pero no voy a darle más preámbulo a esto, sino lo voy a llevar a usted a lo que usted vino, a la palabra de Dios. A una palabra que viene alimentar su espíritu, una palabra que hace falta porque después de 6 días de trabajo, de enrolarte con este mundo, de oír las noticias perversas y malas y de crímenes y asesinatos y robo y asalto y violencia, entonces ya tu mente está tan enajenada de eso que de verdad es como cuando te dan una papa bien caliente y lo primero que tú buscas es un agua fría para ponerla dentro de ella y enfriarla. Esta es la palabra de Dios que va a hacer en tu vida. Todos quiero que me acompañen en el día de hoy al Salmo 37. El Salmo 37 es un salmo que va a hablar de lo que yo vengo a traer en el día de hoy, que es la alabanza de Dios, cuál es la balanza de Dios y cuál es el justo juicio de Dios. La palabra de hoy la damos en el nombre del Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante en el día de hoy que el Espíritu Santo pueda estar a tu lado y cuide de que no te vengan ni lo que tienes que hacer ahorita, las compras, ni los problemas, ni mañana el día de trabajo. Que el Espíritu Santo cuide hoy la mente tuya para poder entrar en esta comunión que es importantísima. Mi pregunta que es la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, hablamos de la justicia de Dios. Pero también, ¿por qué Dios nos ha llamado justo? Y Dios nos ha llamado justo porque ese es un atributo de Él. ¿Lo sabía? Dios es justo. Dios es justo. Dios
permite que tú tengas decisiones, pero permite también que tú tengas arrepentimiento y permite también de aplicarte la justicia de acuerdo a tu andar. Wow, mucha gente dice, pero yo nada más que busco la presencia de Dios y me caen una cantidad de piedras y de tablones sobre mí que no es fácil. Pero vamos al Salmo 37 y vamos a leer. El que me acompaña va a ir conmigo, no lo quiero leer todo, porque es muy largo, pero después se puede recrear en él. Vamos al verso 3, dice así: confía en Jehová y haz bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Ya Dios te está dando un regalo cuando tú confíes en Él. Esta es la confianza en la cual nosotros los cristianos hemos puesto sobre Dios. Si usted no hubiera puesto confianza en el Señor, usted no estuviese sentado aquí o no estuvieran conectados con nosotros. Pero usted ha puesto confianza. El verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Vuelve otra vez el Señor a pedirte que tengas confianza en Él. Dice que en algunas ocasiones, verso 7, tienes que guardar silencio. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Yo quiero esto, Señor, y busco por el lado si ya me lo dio. Espera, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Usted lo entiende o no? Dice: no te alteres con motivo de aquel que prospera en su camino. No te preocupes por el que prospera. Preocúpate porque tu confianza está en ¿quién? Amén. Verso 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna al hacer lo malo, porque recuerde siempre el proverbio que le menciono cada domingo, Proverbio 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en la ira del hombre no mora Dios, mora el enemigo suyo. Se aprovecha de que usted está airado, y usted, cuando defiende su razón, muchas veces usted peca y dice: pero yo estoy defendiendo mi razón. ¿Cuántas veces no hemos defendido nuestra razón? Pero qué cosa más linda cuando nosotros, que hemos sido víctimas, entregamos nuestra razón por amor a Cristo. Es difícil, pero lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer. El verso 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí, cuando la humildad puede controlar tu vida, y eso de que yo tengo la herencia porque esto viene de mis ancestros, de ser violento, de ser... No. Cuando llegamos a Cristo Jesús, y es algo que las personas no acaban de entender, y es que no podemos entender lo que significa entrar en la justicia de Dios, o que la justicia de Dios comience a morar en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros, y al morar el Espíritu de Dios en nosotros, comienza el Espíritu de Dios primero que todo a traer paz a nosotros. Nosotros nacemos de nuevo, y ahora, aunque usted pueda tener 20, 40, 60, 80 años y ha venido la palabra de Dios a su vida y usted la ha creído, esto es importante. ¿Qué se llama eso? Fe. Cuando usted la ha creído, entonces comienza a nacer dentro de usted una nueva criatura. ¿Es usted una nueva criatura en quién? En Cristo Jesús. Ahora, es un poco difícil de entender, o muy difícil de entender para el que vive en una vida para el hombre natural. Pero cuando la fe suya logra enamorar el Espíritu de Dios, Él viene a morar con usted. ¿Lo sabía? Por eso que cuando usted dice Romanos 10, del 8 en adelante, que esta es la palabra de fe que predicamos: si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón. Esto es una característica muy importante: confesarlo y creerlo. Y cuando usted lo confiesa y usted lo cree, y mucha gente se equivoca porque repiten la palabra sin creerlo, piensa que ya son hijos de Dios. No, es para el que cree. El que cree, como dice Juan capítulo 1:12, Dios le dio la potestad de ser hijo de Dios. Seguimos en el verso 18, dice:
conoce Jehová los días perfectos, y la heredad de ellos será ¿para cuándo? Para siempre. Esta palabra siempre significa que no tiene fin. Entonces, esta palabra siempre me está hablando de la eternidad. Esta palabra siempre me está hablando de llegar a la morada de Dios. Dice el verso 22, porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Wow. Quiere decir que ahora esta nueva criatura que empieza a morar en usted y quizás está muy lento, no ha aprendido a caminar, pero mora una nueva criatura en usted. Ya usted es una nueva criatura, ya usted es un hijo de Dios, ya usted tiene el regalo de la justicia de Dios. Qué hermoso es cuando llega una palabra que me alienta, que a pesar de Dios mora en mí. ¿Sabes cuando Dios no mora en una persona? Cuando es desechado por Dios. Es cuando tu conciencia no reacciona a tus actos perversos, a tus pensamientos inicuos, a la maldad contra otro. Ahí, cuando tú te acuestas y no sientes nada, que la conciencia no te trae a cuenta, quiere decir que su mente ha sido completamente reprobada. Ya usted, y pasa muchas veces en personas que se concentran en algo y es ahí y ahí. Por eso hoy en día, cuando ponemos las noticias, vemos que se rompe una relación, pero el hombre quedó ahí. Y como quedó ahí y no tiene a Dios con él, Satanás se encarga, o los demonios se encargan de ponerte en tu mente todo el tiempo el deseo de destruir a la otra persona. Y vemos en las noticias cómo matan padres a hijos, hijos a padres. Normal ya se ha convertido las matanzas en las escuelas. Hoy en día mandamos nuestros hijos a la escuela y estamos temblorosos. Hoy en día salimos en el tráfico y estamos temblorosos. Se ha acabado lo que se llama la garantía de vida. No existe garantía, nunca ha existido garantía de vida, pero ahora la garantía se redujo, así como se ha reducido el seguro en la Florida, que ahora te da menos que antes, te cobra más. Pero así mismo ocurre cada día, vivimos el día a día. Pero qué triste salir de mi casa sin Cristo Jesús en el día de hoy y no poder regresar a ella. Qué triste es cuando te acuestas a dormir en la noche sin Cristo Jesús y no amanecer al otro día. Qué triste es vivir sin la esperanza de una eternidad, de una vida eterna, de un amor perfecto del justo. Porque de eso venimos a hablar hoy, de justo. Voy a leer el verso 34, dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, la verás. Aquí está hablando de el final de los tiempos. Aquí está hablando de que llegará el momento en que usted y yo tendremos que ir delante de la presencia de Dios. La diferencia entre usted y el incrédulo es que cuando el incrédulo llegue al juicio final, en el cual todos estamos destinados, no hay un ser humano que no tenga que ir al juicio de Dios. No hay uno solo, todos serán los justos y los injustos, todos. Y cada uno, y ya Dios ha determinado en su palabra, que nos ha instruido, nos ha enseñado cuáles son las condiciones de sembrar en buena tierra y de sembrar sobre las piedras o dejar la semilla en el camino para que las aves se la coman, etcétera. La palabra de Dios es muy importante porque es perfecta, ¿lo sabía? Y la palabra de Dios viene acompañada de el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los juicios de Dios son perfectos. Dice el libro de Romanos capítulo 22, Romanos
capítulo 3, verso 22, que la justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo. Así es. A todos los que creen. Quiere decir que esto, cualquier argumento que se levante diferente a la palabra de Dios, ya no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Wow. El Salmo 5, versos 11 y 12. Dice que la gracia nos justifica. Y el Salmo 11:5 dice que Dios aborrece los malos. Ahí, porque hay un dicho que dice Dios ama al pecador. Eso es un error, ni es bíblico. Dios ama su creación y su voluntad es que todos vengamos. ¿Quiénes? ¿Hay excepción de personas en Dios? No. ¿Su hijo murió? Entonces, ¿la perfecta voluntad de Dios es justa o no es justa? Es justa, ¿no? Amén. El carácter de Dios es perfecto y se refleja en su rectitud en todas las cosas. Es recto. Muchas veces ha tenido que aplicar juicio sobre un pueblo que él había escogido porque el pueblo no escuchaba. No quería escuchar. El libro, como se llama originalmente la Biblia, comienza con la creación y termina en Apocalipsis con el final de los tiempos, donde vamos a ver la diferencia en el que cree y el que no cree. Y este es lo que dice, podemos ver Hebreos capítulo 9, verso 27, cuando dice, de manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio final. Si usted me acompaña a Apocalipsis, capítulo 20, del Apocalipsis 20, del 11 al 15, aquí vamos a encontrar, dice, se llama así, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Y en qué momento se escribieron estos libros? Desde que tú naciste, se va escribiendo todo, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y los muertos en el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito sea mi Dios. ¿Es justo Dios? Dios es completamente justo. La balanza de Dios, y esto está escrito en toda la Biblia, creo que aparece 118 veces la justicia de Dios en la Biblia. ¿Qué? Amén. Amén. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Y a quién le dio la autoridad de juzgar? A Cristo. Todos vamos a compadecer
en ese juzgado, todos. El que le dijo a usted que no creía, el que se burlaba de usted, el que mató a los cristianos, al que nunca se arrepintió, a los que se arrepintieron, a los que creyeron, todos irán al juicio. Y esto hace que sea un atributo de Dios y la gloria de Dios cuando así sean condenados unos para muerte eterna y otros para vida eterna. Nosotros los cristianos seremos juzgados por nuestras obras de acuerdo a lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, pero no juzgados para muerte, sino para vida eterna. Amén. ¿Por qué ocurre esto? Porque usted y yo como cristianos tenemos un Dios justo. Y nuestro Dios justo, cuando llegamos al juicio, usted no va solo. Usted tiene a alguien que le representa. ¿Quién es quien le representa? Jesús. Cristo Jesús es su abogado por excelencia. Usted ha sido justificado a través de Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Las buenas nuevas no son más que el acceso a la representación de este abogado que es perfecto, un abogado perfecto que no solo irá representando porque nosotros nos hemos arrepentido. Y esta palabra arrepentimiento es muy importante para el cristiano. No existen cristianos sin arrepentimiento, ¿lo sabía? El cristiano, cuando escucha la palabra de Dios, o el hombre común normal, que escucha la palabra de Dios e inmediatamente tiene la oportunidad de aceptarla o no. Pero también hay algo que se llama arrepentimiento. Lo vemos cuando Pedro sana al paralítico y luego que creían que era un Dios y comienza a predicar de Cristo Jesús y le dice a esa multitud, aquel el cual ustedes gritaron que entregaran a Barrabás y crucificaran a Cristo, es en su nombre que yo hago estas cosas. Es el poder de Él el que ha curado a este hombre. Es Él el verdadero. Él era el Mesías hablado por los tiempos. Y dice que hubo compunción de espíritu, se compugieron y le dijeron, ¿y ahora qué haremos? Y entonces vino la palabra que llegó a ti, que llegó a mí, que llega a todos nosotros. Arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús. El arrepentimiento es la base fundamental de todo ser humano para entrar dentro de la justicia de Dios. No hay justicia de Dios si no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Es importante que haya un verdadero arrepentimiento. Es importante que nosotros podamos entender que el hombre, cuando escucha la palabra de Dios, toma la decisión de lo que va a hacer en su vida. Bueno, yo creo parte, yo no creo que puede ser así. El motivo de estar nosotros hoy aquí congregados es para alimentar nuestro espíritu. Hay mucha gente que dice, yo no necesito congregarme. Es un error inmenso. Necesitamos congregarnos porque necesitamos esa presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos poder caminar, aprender a caminar en la integridad y en la fe que Dios nos da. Porque usted toma fe, pero esa fe que usted toma es por lo que usted escuchó. Ahora usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque hay una promesa. Y la promesa más grande que hay es cuando usted llega al matrimonio y le dice a su esposa, a su novia, yo hoy me comprometo a estar contigo en las buenas, las malas, y lo decimos y después dice, pero lo que yo tengo en el banco es mío y lo tuyo es aparte. No, hermano. El Señor ha entregado a su Hijo primero a ti y te ha dicho, mira, yo me comprometo que aquí tienes la vida eterna. Yo me comprometo que eres libre. Yo me comprometo que te ayudaré todos los días de tu vida. Y aún en los momentos más difíciles estaré contigo. Amén. Y las cosas que a ti se te ocurren en tu mente, si veo que no son buenas para ti, no te las doy.
Y pondré piedra en tu camino para ver tu fe si va creciendo a través de los tropezones que da. Y cuando te caigas te extenderé la mano y te trataré de levantar otra vez para que siga. Ese es el Dios que yo predico. Es un Dios que es inmensamente justo. Muchos negamos a Cristo de un principio cuando nos hablaron. Ya no éramos condenados. No hacía falta juicio, ya estabas condenado. Muchos llegarán delante de la presencia de Dios ya con su propia condenación porque fue lo que ellos no creyeron. Por eso en el Juan 3:18 dice, para los que creen que son salvos, pero los que no creyeron ya fueron condenados. Porque lo único que ha hecho el Señor es traernos de las tinieblas a la luz. Porque Dios es luz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando usted entre en esta comunión con Dios, Mateo capítulo 5, verso 48 dice, sé pues vosotros perfectos. Wow. Como vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Le dije que traía un poquito de palabra y ahí pasó una hoja porque todavía no he llegado ahí. Gloria a Dios. Pero bueno, traeré todo lo que puedo en este día para ustedes porque es importante. Ahora bien, ya nosotros llegó la palabra. Ahora tenemos una responsabilidad y es esta. Salir de la oscuridad en la que estamos. No, yo no estoy oscuro. Todos estábamos en oscuridad. Porque la única luz realmente que existe es Cristo. No hay más luz. La luz está en el Señor. No hay luz y Dios no está con nosotros. Y primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y es anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Quiere decir que no hay ninguna oscuridad en Dios. Tu vida tiene que ser una vida transparente. Y la conviene de transparente porque ya el mentiroso deja de decir de mentira. El tramposo deja de hacer trampa. El hombre inicuo deja sus malos caminos. Tu vida comienza a ser una vida de luz y transparente. Tu vida comienza a depender toda tu vida completamente de la gloria de Dios, no de la gloria tuya. Porque cuando usted dice que, bueno, yo siempre he sido así. No, usted siempre se fue bueno en algunas cosas y malo en otras. Por eso siempre llevo a todo el mundo a los 10 mandamientos. Si ha cumplido los 10 mandamientos, entonces usted y yo podemos asegurar de que Dios se equivocó en mandar a su hijo. Tenía que haberlo mandado usted a la cruz. Pero todos, de alguna manera u otra, cometemos pecados. Y de alguna manera u otra, somos injustos. Pero su justicia es perfecta, porque su balanza es justa, porque Él es Dios justo. Y a veces hay cosas que usted y yo no entendemos, pero pertenecen a la justicia de Dios. Y lo que usted no entienda, ni lo piense. Déjalo que si Dios quiere se lo va a revelar. Y por obediencia Dios le revela las cosas que usted no va a entender. Amén. Él llama justo perfecto. Qué cosa más linda. Pedro, esto se ve en Hechos capítulo 10, cuando usted recuerda en el capítulo 10, por allá por el verso 30, por ahí empezamos, aunque yo escribí el 34, y es cuando se le aparece en la visión a Pedro que vaya a donde Cornelio. Pero ¿quién era Cornelio? Cornelio era un gentil. En aquel tiempo en que Pedro está pensando, bueno, predicaremos, dice Dios, que Jesús dijo antes de irse, vayan a dónde, a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Pero quizás en su mente él pensaba ir a todos esos lugares a predicarle solamente a los judíos. Y hasta ese momento era lo que estaban haciendo. Pero no era el plan de Dios. En el plan de Dios, que es un Dios ¿qué? Justo. La justicia de Dios se manifiesta y se le muestra a él a través de Cornelio. Entonces, allá en Cornelio está, en Jope está en oración, en Cesarea, perdón. Cornelio está en oración, Cornelio está en ayuno. Cornelio era un hombre que era
temeroso a Dios, pero no era judío. No era judío, pero tenía temor a Dios. Y como Dios es justo y veía su misericordia y sus obras, mandó a Pedro a que fuera a ver a Cornelio. Entonces estaba allá Pedro, allá donde Simón el curtidor, la azotea, orando, y es que se le aparece el lienzo que baja del cielo y le muestra que en ese momento se acaba de romper la diferencia que el hombre tenía con los que no eran judíos. Se acaba ahora mismo de romper la unión con Dios en todo tiempo. Mi hermano siempre me trae el agua, por eso se siente un poco raro no traérmela hoy. Amén. Entonces, ahí es donde vemos que no hay excepción de persona para Dios. Usted está en la calle a ver si ve un mendigo y usted dice, este se va para el infierno. O ve a alguien salir en la noticia porque hizo un crimen, tristemente, porque no tiene a Dios. El hombre que realmente tiene a Dios. Y digo esto, no quiero decir que no hay un pastor que se vaya de cabeza por ahí, predica a Dios, pero viva con Satanás. No, estoy hablando de uno que se sienta en la silla, pero que todo lo que recibe lo lleva a su espíritu y está lleno de esa abundancia del amor de Dios. Cornelio era uno de ellos. Y ahí es donde le muestra que no hay diferencia entre griego, ni judío, ni entre mujer, ni hombre. Y he visto todavía en las iglesias como uno se echan a otro. No hay diferencia para Dios. Para Dios hay justos e injustos. No hay más nada. Esa es la diferencia para Dios. Y eso está en Gálatas capítulo 3, verso 28, que dice, no hay diferencia entre judío o griego, esclavo o libre, entre hombres y mujeres. Ahora bien, en Gálatas 7, 6, Dios no puede ser burlado. Y esto es Gálatas 6, verso 7. Porque todo lo que el hombre sembrará, es lo que recogerá, sea bueno o sea malo. Ahora, hay muchas personas, dice Romanos capítulo 2, verso 5, que hay muchas personas que por la dureza de su corazón, hay quien se opone a la palabra de Dios, hay quien no quiere recibir la palabra de Dios, hay quien mira la palabra de Dios como si estuviera viendo una película y después hace su conclusión de lo que escuchó. La palabra de Dios, cuando llega a ti y tu corazón está endurecido, no va a hacer nada, porque la palabra de Dios tiene que ser digerida a través de la voluntad de la fe en creer que el Señor está trabajando en tu vida. Mucha gente se molesta de las iglesias cuando la palabra llega y le toca la fibra que no le gusta. Y no voy más a la iglesia porque ya tú sabes, estaban hablando para mí. No, la palabra de Dios rompe piedra, acá tumba muros, pudre yugos, rompe cadenas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y si está encadenado, te hace libre. Y si estás en yugo, te rompe el yugo que tienes, que está mal. Y si estás en un mal camino, te endereza tu vereda. Esa es la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios con cada uno de nosotros, cada día que buscamos la presencia de Dios. Amén. Dice que, ahora bien, el juicio del creyente es diferente al juicio del incrédulo. Bueno, ya hablamos de eso ya. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Que va a ser fácil? De ninguna manera. Mateo capítulo 7, del verso 13 al 14, dice que entrarás por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta de los que se pierden, de los que toman el evangelio como una religión, una justificación. Yo voy a la iglesia, y no es que tú vayas a la iglesia, es que tu vida, desde que tú abres los ojos hasta que los cierras, estés ahí buscando esa presencia hermosa del Señor. Mateo 25, 46 dice que la ira de Dios está, dice que irán estos contigo eterno, y los justos
a la vida eterna. Quiere decir que el castigo está para la ira de Dios. Los que están en la ira de Dios tendrán castigo, pero los justos tendrán vida eterna. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifestada ante Dios. Más bien todas las cosas están desnudas delante de Dios. Quiere decir que a veces cuando usted está escondido y usted cree que nadie lo ve, cuando usted se oculta en la oscuridad, como dice el Salmo 139, que donde en lo más oscuro es como si estuviera de día delante de los ojos de Dios. Quiere decir que toda cosa, y lo triste es que todo está escrito. Los libros, todo está en los libros. Mateo 25, 21 dice, el Señor le dio a su buen siervo, sobre poco le fue fiel, y dice que en lo mucho lo pondrá. Y es increíble cómo vamos a ver que el Señor hace una invitación, pero no todos vienen. La palabra de Dios se ha expandido en el mundo entero. Algunos la han recibido y la han creído, otros lo han visto de una manera diferente. Dice el Salmo 37, como estábamos leyendo, que el Señor dirige los pasos de justo. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Cuando tú te vas en paz, tú sales a trabajar de tu casa y te vas en paz. Y tú regresas a tu casa y estás en paz. Amén. Es increíble, ¿no? El poder de Dios está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué lindo! El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. ¿Alguno está de acuerdo con esta palabra? Amén. ¿Él es justo o no es justo? Amén. ¿Y por qué motivo esto, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué estoy sentado aquí? ¿Por qué creo? Porque usted considera sin Dios es injusto, ¿no? Sin Dios es un pecador. Pero Romanos 5, capítulo 1, me cambia las perspectivas de mi vida y me dice, Dios nos hizo justos, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Entonces, este versículo bíblico está apoyando Efesios capítulo 2, cuando dice que hemos sido justificados por la fe. Cuando usted creyó e inmediatamente usted acaba de decirle al juez que usted tiene un abogado. ¿Lo sabía? Es tan problemático para nosotros en nuestra mente limitada poder entender hasta qué punto Dios se hace justo frente a nuestros ojos. Y no solo que Dios es justo, es que Dios nos hace justo a nosotros. Increíble cómo la justicia de Dios se manifiesta para mí y para ti y para todos. Dice, Dios nos hizo justo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, nosotros no teníamos paz con Dios. Dios se peleó con la humanidad. En cuanto el hombre pecó, el Espíritu de Dios, que no comulga con pecado, salió, porque Dios es santo. Dios es puro. Hermano, la predicación de la palabra de vida debe ser una responsabilidad de cada persona cuando la escucha, abrazar la fe y por nada del mundo dejarla pasar. Amén. Por nada. Pero yo lo vi así, yo no creo que, pero yo pienso que, pero no tampoco. Nada de eso, hermano. Nada. Usted tiene que absorber esta palabra que le justifica a usted eternamente. Sea humilde, sea amoroso, guíese por lo que Dios ha puesto, porque Dios nos ha dado las herramientas para vivir una vida sobria. Sobria es los 5 sentidos de nosotros puestos en nuestro andar diario. Por eso el Señor nos dice que
cuando habla dice, no embriaguéis con vino, que da disolución, que te saca del camino, que te hace hacer y decir cosas que no valen la pena. Más bien, ser sobrios. Y cuando usted es sobrio, usted tiene los 5 sentidos. Esos 5 sentidos de usted conectados con la justicia de Dios es maravilloso en su vida, porque usted es parte de la luz que Dios vino a traer a usted. Usted ahora vive en luz y usted puede, no sé cómo poderlo explicar, pero ahora que usted vive en la luz, usted mira la oscuridad, y en la oscuridad hay personas que usted ama y conoce, pero ellos ahí en su oscuridad no pueden ver. Entonces Dios te dio luz a ti para que tú seas luz para ellos. Por eso nos llama luz y nos llama sal. Ahora nosotros somos diferentes. Ahora viene alguien con un evangelio que no es de Jesucristo, sino un evangelio del individuo que le está sacando el dinero. Y cuando termina de hablar, usted con mucho amor le dice, voy a orar por ti. Sí, ok, voy a orar por ti. Y trae tu oración delante de Dios. Señor, yo te pongo a esta persona, te pongo a esto. Dios mío, que la luz de tu entendimiento logre, que tu Espíritu Santo, porque tenemos para con nosotros un ayudador idóneo. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solos. Enviaré Paracleto. Fíjense ustedes que las personas no acaban de entender lo que es el Espíritu Santo. Jesús, como vino a pagar por nuestros pecados, vino hecho hombre, Dios en carne, y pagó por nuestros pecados y nos justifica a través del Padre. Está complejo. Hay algunas organizaciones como los Testigos de Jehová que dicen que es el Hijo y no es el Padre. No entienden. 100% hombre y 100% Dios. El Padre en su trono inconmovible es espíritu. El Hijo convertido en carne, porque el primer Adán pecó. El segundo Adán vino del cielo a rescatar lo que se había perdido. Y lo he dicho en otras ocasiones, el molde se rompió y todo sale con defecto, pero ahora viene un molde nuevo, hecho del cielo, para que usted sea roto, hecho polvo, ponerle agua. ¿Qué cosa es el agua? La palabra. Y darle sostenimiento, ¿con quién? Con el Espíritu, para poderlo poner en el molde y hacerlo perfecto. Para hacerlo perfecto. Pero aquí no, todos somos imperfectos, sí, todos somos imperfectos en la carne, pero perfectos en Cristo Jesús. Porque ahora acuérdese, como dije al principio, ha nacido una nueva criatura en cada uno de nosotros. Y ahora esta nueva criatura empieza a caminar, pero no como el mundo lo había enseñado. Empieza a caminar como Dios lo está instruyendo a través de su Espíritu. Ahora hay muchas cosas que tenemos en la casa y tenemos que botarlas afuera para ponerlo todo nuevo. Todo viene, dice que viene todo a ser nuevo en nuestras vidas. El hecho de que Dios ponga todo nuevo en tu vida no te da más que nadie. Simplemente Dios ha puesto todo nuevo para que tú seas luz y le lleves esta luz a los demás. Y le des una esperanza al que no la tiene. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la comunión suya con Dios. Es su andar con Dios. Es usted representa. Oye, qué bien tú trabajas. No, que nada más que me imagino que en la iglesia me dijeron que todo lo que haga, lo haga como para Jesucristo. Usted comienza a reflejar la gloria de Dios en su vida, en su andar diario. No, es que yo trabajo así porque yo tengo yo soy súper inteligente. No, la gloria de Dios está en mí. Entonces usted empieza a quitarse algo que se llama ego, el orgullo que está en todos nosotros. Y comienza, ay pastor, usted predica bien. No, si yo ni prediqué, el que predicó fue Cristo. El que preparó fue Cristo. El que hizo la obra fue Cristo, no fui yo. Esa es la vida
que te va limpiando de todo pecado, la palabra de Dios. Es necesario escuchar la palabra de Dios porque es la que nos limpia. Cristo nos limpió con su sangre, nos perdonó nuestros pecados. La palabra de Dios nos va limpiando por esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Dice Proverbios 5:35, qué lindo dice, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Dios. Eso es hermoso. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, testifica de la justicia de Dios. Y para terminar, tengo el Salmo 116, del 5 al 7, que dice que Dios es justo y compasivo. Dios es justo y compasivo. Y 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. ¿Cuántas cosas el Señor nos brinda? ¿Cuántos motivos tengo yo para ser agradecido delante de la presencia de Dios? No sé si alguno de ustedes ha tenido un jefe que ha sido un hombre justo y usted se ha deleitado en poder servir a ese hombre con el mayor gozo, un trabajo, algún lugar que usted ha estado y usted se ha gozado en hacer parte del team de esa persona, porque esa persona es justa, es una persona de juicio, una persona que equilibra todo. Y cuando digo eso pienso en usted, que lo he visto su andar diario, usted es un hombre justo, y pienso en cada uno de mis hermanos, porque esa justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Asimismo, cuando yo vivo una vida con Cristo, yo estoy tan agradecido de servir un Dios justo, un Dios que me va a dar las orejas cuando estoy mal, un Dios que nos va a avergonzar muchas veces porque le estamos vituperiando con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Un Dios que nos va a hablar de noche cuando estemos en la cama. Un Dios que nos va a incitar a buscar de Él en su palabra diaria y enseñarnos cada día a vivir una vida sana, limpia y justa delante de Él. Habrá muchos más versículos bíblicos, pero yo creo que con esto es suficiente para estar agradecido de tener un Dios que tiene una balanza perfecta. Porque su justicia no solo es buena, sino su justicia influye en mi andar diario. Dios me los bendiga a todos y espero que cada uno de los que han estado escuchando la palabra puedan sentirse más que seguros del Dios que tienen. Es un Dios que para siempre es su misericordia. Un Dios que sobrepasa el entendimiento del hombre. Y aún estando en las alturas, consideró la necesidad suya y mía de que el Espíritu Santo more en nosotros para que sea nuestro ayudador. Amén. Nos paramos y oramos en este día y agradecemos a Dios, porque no hay nada como agradecer a Dios. Todo lo que tenemos proviene de sus manos y nunca nos faltará nada. A los que estaban conectados, están conectados todavía con nosotros, que la paz de Dios quede con ustedes. Tendremos al pastor Lázaro, y a él no le gusta que le digan pastor, yo le digo pastor porque Dios lo llamó como maestro y pastor de la palabra. Esta próxima semana yo me voy a coger un tiempo con mi esposa y con mis 3 hijas y 2 de mis yernos y 2 de mis nietos. No sé si será una vacación o será un problema, pero bueno, estaremos de viaje para la gloria y la honra del Señor. Así que Dios me los bendiga a todos, que la paz de Dios esté con ustedes. Y queremos principalmente la gente que se conecta con nosotros, que den su opinión
de lo que escuchan, si de algo les sirve las enseñanzas bíblicas. Y recuerde que hay algo muy importante. Regresando el 14 de septiembre, el 22 comenzamos un seminario de 3 meses en que estamos haciendo una invitación a todas las personas que quieran conocer más sobre el evangelismo, sobre salir a predicar las misiones y sobre servir a Dios. Todos hemos sido llamados a servir a Dios, a predicar y a ser misioneros. Todos hemos llamado a hacer la voluntad de Dios y no sentarnos 24 horas y 7 días a la semana en la iglesia, sino buscar de la presencia de Dios. Hay personas que por su condición física no pueden salir, o su condición de trabajo no pueden salir. Esos son los que se mantienen intercediendo y orando por el pueblo que está haciendo la obra. Tenía otro anuncio más que hacer, y es que le quería pedir a todos esos alabadores que tienen derecho de autor, que reconsideren que todo lo que cantan y todo lo que escriben debe ser para Dios y no para los hombres, y que le empiecen a quitar ese derecho de autor a todas las adoraciones y alabanzas que son hechas para Dios. Las que no son hechas para Dios y son para tener un público y mover a ese público y tener ganancia de esas adoraciones, como uno que vi que estaba defendiendo que él tenía que ganar dinero. Hermano, el cristiano adora a Dios. Amén. Y el mundo no tiene nada que ver con Dios. Y si tienes un gasto, asúmelo, o que lo asuma tu iglesia. Pero todo lo que se haga sea para adorar a Dios. Y bastante ya Dios pagó por ti en la cruz, para que a través de un verdadero arrepentimiento, y digo verdadero, porque arrepentimiento no es decir que me arrepentí. Arrepentimiento es reconocer que nuestros caminos iban contrario a Dios. Así que bendito sea Dios y bendito sea mi Creador. Y esta manifestación que le hago a los verdaderos adoradores de Dios, que comiencen a quitar esos derechos de autor que han puesto. Porque entonces me estás diciendo que esos derechos de autor que tú tienes no era para Dios, era para usted. Discúlpeme que hable así, Dios me lo bendiga. Y oraré por cada uno de ustedes para que se arrepientan de esas malas decisiones que tomaron un día. Amén. Ámeme, porque quiero que usted vaya al cielo junto con nosotros. Nosotros queremos ir también al cielo. Así que ore por mí, para que no haya dureza en mi corazón y mantenga el amor. Amén. Dios me los bendiga a todos los que están conectados. Y gracias por esos hermanos en Cuba, que sé que hay muy buenos compositores en Cuba, y en la República Dominicana hay muy buenos compositores que aman a Dios de verdad y le sirven a Dios. No son famosos, nadie los conoce, pero lo que hacen lo hacen verdaderamente para Dios. Dios me bendiga a todos los pastores que están en medio del fuego constante en contra de la palabra donde están. Aquellos pastores que no tienen hoy que comer, pero alaban a Dios desde temprano y se acuestan alabando a Dios con su estómago vacío. Y que la paz del Señor llegue a ustedes también. Nosotros le apoyaremos en oración y estaremos a su servicio, pastor, en todo momento. Dios me los bendiga a todos. La iglesia